¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. En medio de todo, hasta las 14 los va a acompañar con toda la información. ¿Cómo ponernos serios? Hablando de una oposición que se muestra dividida, se muestra peleada, pero en realidad están haciendo un trabajo fino, un trabajo muy delicado tras bambalinas. Estamos hablando de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio. Algunos aseguran que la interna en la fuerza de Mauricio Macri está en su peor momento. Otros dicen, en realidad, aquí hay una tensión sexual, hay un coqueteo constante entre Mauricio Macri y Javier Milei. Veamos las caras, las reacciones y las frases de las últimas horas. Bienvenidos. Very difficult. ¿Se acuerdan de Carlitos Tevez? Bueno, acá pasamos de un Macri bailarín con la revolución de la alegría y de los globos a una declaración en donde dice, bueno, si no ganamos, los libertarios cuenten con nosotros. Algunos dicen, Macri, de sí, si sos libertario. Es más, desde Juntos por el Cambio ya lo criticaron y salieron a decir, afiliate a La Libertad Avanza y listo, pero dejemos de coquetear porque no nos hace bien. Claro, Patricia Bullrich todavía sigue compitiendo, más allá de que todos dicen no tiene chance, está tercera cómoda, pero Mauricio Macri desde Estados Unidos aseguró que va a haber una ayudita, todo lo que sirva para acabar con el kirchnerismo, por ese sistema que llevamos en nuestro país, cuenten con nosotros. Bueno, un Mauricio Macri que está implosionando la fuerza de Juntos por el Cambio y un Milei que dice, bueno, acá estamos nosotros trabajando, vamos a ver qué pasa con esta amistad y esta cercanía. Mientras tanto, Patricia Bullrich en otra interna le dice, bueno, Milei me está acusando a mí de tirar bombas en jardines de infante. Algo que nunca sucedió. Pero bueno, se dice tantas veces, una y otra vez, que queda instalada, por eso denunciará penalmente al candidato de La Libertad Avanza para que deje de expresar esas ideas porque le hacen mucho daño. Una Bullrich que no da pie con bola. Ayer hablábamos de un sistema de espionaje que quiere legalizar en todas las cárceles. Imagínense, para que todos los presos que tengan las comunicaciones, incluso con sus abogados, registradas para eventual delito que puedan cometer. Pero bueno, una Patricia Bullrich herida. Ella dijo que entró con una pata quebrada, como si fuese una cancha de fútbol. Bueno, pero así está llegando al segundo debate que va a ser este fin de semana. Actividad en el Congreso. El día de hoy nuevamente vamos a ver este edificio. ¿Por qué? Porque en comisiones se trata la ley de alquileres que tuvo modificaciones en el Senado. ¿Se acuerdan? Bueno, vuelve ahora a diputados en comisión para ver si ese mismo pliego entra en el recinto para una votación. El compre sin IVA empieza a tratarse también allí en comisiones y después la jornada de la reducción laboral. Todo ese convito aquí, el Poder Legislativo de la Nación, y nosotros vamos a estar atentos a lo que pasa allí. Bueno, comenzamos la tarde y ¿saben qué? Hablamos de fútbol también. ¿Cómo le va, Mauro? Bien, acá estamos. Hay mundial cercano, se dice que vamos a estar con un mundial en la zona, después vamos a celebrar. Yo cada vez que hablamos de mundial me emociono y recuerdo lo que pasó en diciembre de 2022. Tal cual. Yo recuerdo lo que pasó en diciembre. Mirá, yo fui a recibir a la selección argentina del predio de la AFA con mi familia, mis amigos, mis hijas. Estuvimos hasta las 5 de la mañana. Lo recuerdo y fue, la verdad, uno de los momentos más lindos que pasé en mi vida. Así todo que pintado, me encantaría. Todo, Tal cual. Hermoso todo. Outfit. Bueno, y Martín, me quiero aferrar al festejo. Yo escucho mundial, no importa. Esto va a ser en el 2030, pero... Y tenemos 3 años más para disfrutar este campeonato del mundo que ganamos. Sí. Recuerdo que trabajé cuando vino aquí a festejar al obelisco la selección argentina de fútbol. Nos insolamos todos. Trabajé cubriendo para la radio. Nos insolamos todos los que estábamos ahí. Messi especialmente se insoló. Y no pudimos ver a nadie. Es más, pasó el micro por al lado y veíamos cositas chiquititas que saltaban arriba del micro y eran los jugadores. Fue realmente lamentable, pero fue un momento único en los últimos tiempos de nuestra historia argentina, porque estaba todo el pueblo festejando. Dale que vos tenés el del 86, lo tenías no, ya festejo. Yo no había grande. nacido. No, vos de verdad, vos yo no había nacido. ¿No habías nacido no. en el 86? No, Chicos, nací en el 86. ¿No será una fake? Ah, naciste justo ahí. Sí. Bueno, pero entonces, claro, la noticia el día de hoy es un tuit que sale de Conmebol en donde se confirma que los campeones del mundo van a ser también sede del Mundial Centenario, es decir, cuando se llegue al 2030 de manera conjunta, varios países de la región. Ahora,
Y el sorteo... Igual falta mucho para el aparte, y el sorteo, porque el sorteo, viste que FIFA siempre hace un sorteo, lo vemos todos ahí. Es raro, porque las finales parece que se van a jugar en Europa. Ya que se hagan varios países, a mí me estresa un poco. Recordemos que ese mundial al que te referís fue la final, fue entre Uruguay y la Argentina y la termina ganando Uruguay, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué querés herirme? No, digo, pero bueno, está bueno que se haga acá justamente ahora en la Argentina 100 años después. Capaz lo que hay que tener en claro, lo que hay que tener en claro es que todo el circuito turístico que esto va a beneficiar no solamente a la República Argentina, sino a los países hermanos, es importante. Y ya lo están sacando a futuro, o sea, ya están pensando qué hacer con ese dinero, no solamente los países en cuestión, que van a ser los anfitriones, sino la FIFA, sí, que es la que mueve toda esta gran maquinaria económica, que ya está preparando el marketing indicado para ese momento. Bueno, toda una infraestructura económica que deja pero millones y millones de dólares. Sí, deja mucho y se tiene que invertir mucho. A veces algunos países dicen, el momento en el que estamos... Hacer un mundial hoy sería como medio una locura, porque no hay espalda, no hay inversión para ampliar infraestructura, estadios, hotelería, todo lo que se necesita para hacerse del mundo, porque a veces la contraparte, lo que vuelve, no llega a compensar, pero bueno, falta, decimos, ¿no? 2030, falta todavía unos añitos. Bueno, empezamos las noticias para ampliarle todo lo que se está jugando por estas horas, de cara ya a la cuenta regresiva elecciones 2023. Sergio Massa habló de los errores del actual gobierno. ¿Se acuerdan que en el debate dijo, no, bueno, en mi gobierno va a ser distinto? Y todos salieron al cruce a atacarlo. Bueno, dio una entrevista larguísima, 1:30, allí en Filonews y habló literalmente de los errores cometidos por la administración de la que él forma parte, pero dice... Yo formo parte, pero yo no tomo las decisiones. Es decir, la famosa lapicera no la tengo yo. Alberto Fernández, no sé si recuerdan, cuando estaba candidateándose a presidente de la República Argentina, también le decían, che, pero Alberto, ¿vos vas a ser el presidente o vas a ser Cristina Escondida? El que va a tener la virome, el que va a firmar los documentos, soy yo. El que va a gobernar... Estamos en un sistema presidencialista en la República Argentina. Exacto. Si queremos cambiar las formas, hay que cambiar la Constitución, chicos. Bueno, este no es mi gobierno. Después de esa frase del debate, amplió. Te lo vamos a contar porque dijo, entre otras cosas, la mitad de los ministros no serían tales en un gobierno mío. Eso va a ser a partir del 10 de diciembre en caso de que gane. Pero un Sergio Massa que en minutos nada más va a hablar ante empresarios. Está el coloquio IDEA en Mar del Plata, pero él dice, no, yo me voy a otro lugar, me voy a la CAME, porque la mediana y pequeña empresa para mí es mucho más importante. Habló el referente de Juntos por el Cambio, habló Schiaretti y está por hablar ahora Sergio Massa. ¿Quién está en nuestro móvil? Sergio Sirigliano, ¿estás vos? ¿Cómo andás? Sergio, ¿nos escuchás? Ahí Lourdes, muy buenas tardes, estamos acá como bien decías. Yo los escucho bien, ¿ustedes me escuchan? Perfectísimo, ahí te veo entre empresarios. Hola. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás vos, Sergio? Ahora sí. Perfecto. Entre empresarios, sí. Mucha gente acá en la Cámara Argentina de Mediana Empresa. Yo los escucho perfecto. Dale. Sí, por eso por las dudas me puse una campera de cuero y no un saco. Sí, estamos acá porque ya expusieron dos, como decías, de los candidatos. Un candidato a la presidencia, como lo hizo Schiaretti hace un ratito nada más, y en primera instancia lo hizo el candidato a la vicepresidencia de Juntos por el Cambio, que fue Luis Petri. Muy temprano, a las 9 de la mañana comenzó. Llamó la atención y yo se lo pregunté por qué no vino Patricia Bullrich a hablar, porque bueno, son tres candidatos presidenciales. Él me dijo que fue por un tema de agenda y fue todo lo que dijo de por qué no estuvo acá la candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio. Sí estuvo Luis Petri, habló mucho y lo que sí, habló mucho pegándole al gobierno, eso hay que decirlo también, porque en estas últimas semanas se vio como una diferencia más importante entre Milei y Patricia Bullrich. En este caso, Luis Petri se diferenció y se salió un poco de esa línea, no tocó tantos temas de Javier Milei, que también fue otro de los grandes ausentes, también hay que decirlo porque también si lo preguntamos, Javier Milei ni nadie representando a la Libertad Avanza va a estar exponiendo hoy acá en la Cámara Argentina de las Medianas Empresas. Bueno,
como les decía, habló del FMI, dijo que si bien el gobierno de Mauricio Macri había contraído una deuda con el Fondo Monetario, no fue el único gobierno, dijo que fueron 23 veces las que el Fondo Monetario vino acá al país, dijo que hay que cortar los gastos de la legislatura, Mendoza tiene un gasto de 8.000 millones y ahí se comparó con el resto de las provincias, como por ejemplo Tucumán, que tiene un gasto de 34.000 millones y eso quiere equilibrarlo. Habló también del escándalo de chocolate. Bueno, ahí se detuvo bastante y como siempre lo hacen ellos en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Acá habló también, que ya lo vimos en algún spot de campaña de Patricia Bullrich, esta cárcel que quiere hacer de máxima seguridad y creo que es en uno de los lugares donde más cómodos se sientan, entonces ahí profundizó un poco y después sacó un solo aplauso, a diferencia de Schiaretti que sacó varios aplausos acá por los empresarios, sacó un solo aplauso cuando dijo que iba a eliminar los ingresos brutos. Eso fue más o menos lo que estuvo hablando hoy Luis Petri y después fue el turno de Schiaretti. Sergio, que habló, bueno, de solucionar el déficit fiscal, conseguir dólares que sean genuinos, eliminar las retenciones al campo. Entonces, bueno, acá, como hay mucha gente del sector agropecuario, eso también es una medida que obviamente convence. Habló de la minería, cuidando el medio ambiente, del litio. Bueno, se llevaron varios temas adelante. Todo esto, sí, decime, Lourdes. A ver, a ver, ¿me escuchás bien? No quiero interrumpirte porque sé que va y viene el retorno. ¿Ahora sí me escuchás? Ah, tiene mucho delay, claro. Hola. Por eso. Bueno, mira, Sergio, lo que me gustaría saber es cómo es la dinámica, porque entiendo Lourdes, que a Massa le van a preguntar sobre la moneda digital. Hay mucho delay. Hay mucho interés, entiendo, desde ese sector del empresariado de cómo va a ser una moneda digital, de qué manera se va a aplicar, porque la idea es que sin hacer ningún trámite, sin ningún mecanismo extra, se pueda pasar a la formalidad toda la economía que hoy circula por el esquema negro que se le llama, ¿no? Que es decir, no pagando impuestos, no registrado. ¿Hay posibilidad de preguntas o van y exponen? Ahí se me corta mucho el retorno, pero te cuento un poco la dinámica. Dale. Cada uno de los candidatos y precandidatos vienen acá al escenario y hablan 20 minutos de sus propuestas y de sus proyectos para todos los comerciantes, para todas las pymes y las empresas. Después de esos 20 minutos se sientan y tienen una charla, una entrevista, una conversación con Alejandro Fantino, que también tocan ahí ciertos puntos, por ahí Fantino más desde el lado que lo conocemos como entrevista, y hablan también un poquito más en profundidad de algunos de los tópicos que tocó el candidato cuando se paró a hablar frente a todos los empresarios. Después de esas son 10 minutos o 15 minutos de entrevista, ya después el candidato baja del escenario y viene a hablar con la prensa. Eso lo hicieron, ya lo hizo Luis Petri y también lo hizo Schiaretti. Ahora, hace un ratito nada más, a las 12 del mediodía, fue cuando habló justo con la prensa y después se fue rápidamente. Así que ahora estamos esperando el turno de Sergio Massa, que es el último orador. El último orador, decimos, ¿no? El candidato de Unión por la Patria, que de alguna manera elige a estos empresarios, ¿no? A los pequeños, a los medianos. Hay como un break, se ve que ahora terminó de hablar Schiaretti, ¿no? Estaba el encuentro con la prensa y ahora aprovecharon, vos también, Sergio, me imagino, tomá un cafecito, estirá un poco las piernas, porque te queremos atentos allí cuando hable Massa, pero sobre todo eso que decías, el encuentro con la prensa. Ahí le vamos a poder preguntar algo, ¿no? Absolutamente, ahí sí le vamos a poder preguntar cosas. Bueno, sobre la moneda digital entiendo que hay mucho interés, así que tenés prioridad, levantá la mano y vamos con vos en cualquier momento cuando ya empiece a acomodarse allí esta reunión de CAME, ¿dale? Excelente, dale. Un abrazo, Sergio. Allí Sergio Cirigliano, nuestro móvil, desde esta reunión, la CAME, ¿no? La Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que dice, vengan, expongan los candidatos. Y decíamos que un Sergio Massa que no le esquiva a las críticas. Dice, hay muchos que deberían haber hecho autocrítica en este gobierno. Repasemos el momento en esta entrevista cuando el candidato de Unión por la Patria dice, claro, yo dije que no es mi gobierno porque así es. Las decisiones hoy no las toma Sergio Massa. Hay una frase que me llamó mucho la atención en el debate que dijiste, en mi gobierno, no en este gobierno. ¿Este es tu gobierno o no? Bueno, no soy presidente, ¿no? Yo no soy actualmente el presidente de la República y obviamente hay una parte de decisiones que tomo y otra no. Y no somos todos iguales y
no todos pensamos de la misma manera y no todos decidimos de la misma manera y en los mismos tiempos. Y bueno, y eso hace que, porque la característica o el carácter personal de cada uno marca impronta también, y además la decisión integral de alguna manera también marca impronta. Vieron el detalle, ¿no? No soy realmente el presidente. En los papeles no. Claro. Bueno, claro, un poco de humor porque todos dicen, bueno, pero es el gobierno de Massa. Sí, es verdad. Las medidas económicas las tomó él, sí, en esta última fase, pero recordemos que la famosa lapicera es del gobierno. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Se acuerdan la famosa frase de funcionarios que no funcionan? De Cristina Fernández de Kirchner. También habló de eso, ¿eh? Es una columna vertebral, digamos. A ver, el presidente, en este caso Alberto Fernández, como lo fue en su momento Cristina Fernández de Kirchner, lo que dice es, quiero que mi gobierno vaya para tal lado. Sí. Entonces, a partir de ese momento, todo el trabajo interministerial viene con diferentes proyectos. Le dice, bueno, mira, yo te propongo esto, como en su momento le propuso a Amado Boudou cuando era ministro de Economía, vamos a estatizar nuevamente las jubilaciones. Le pareció bueno, le dijo, bueno, demostrámelo en los hechos cómo podés llegar a ese fin, y lo hizo. Acá pasa exactamente lo mismo. Lo llenaron de títulos a Sergio Massa. Primero le dijeron que era el superministro de Economía, después dijeron que iba a ser el ministro de Economía, Producción Agrícola, etcétera, todo junto. Y es un ministro de Economía, pero el que sigue llevando las riendas del gobierno, aunque no parezca, es Alberto Fernández. Y de aquí al 10 de diciembre, ¿no? Sí, y vos sabés que también habían dicho que era el candidato de la embajada, algo que puede ser cercano, ¿no? a la realidad de la Embajada de Estados Unidos por sus vínculos. Él no escondió eso. Él incluso, ¿se acuerdan que hace días dijo, Horacio Larreta es mi amigo? Sí. Como asados, le hago asados a algunos miembros de Juntos por el Cambio y dice, bueno, pero no tiene nada que ver, yo tengo la capacidad de diálogo. Bueno, pero escuchemos el fragmento exacto en donde habla de los ministros, porque dice, no solamente hay funcionarios que no funcionan, sino que la sacaron muy barata, porque se fueron, no asumieron la responsabilidad y tampoco pidieron disculpas. Mitad del gabinete hoy no estaría si yo fuese el presidente. Escuchemos. ¿Qué cambiaría? Primero, el diseño del gobierno. La mitad de los que hoy son ministros conmigo no serían ministros. ¿Eliminás ministerios o los reemplazás? Cambiaría, digamos, el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización, pero además hay gente que conmigo no sería ministra. No significa que no las quiera, que no las respete. Digamos, un problema de orden de funcionamiento y de velocidad de respuesta y de respuesta pública. Ojo, Ojo, porque dijo, voy a cambiar el funcionamiento. ¿Eliminará algún ministerio? O los puede fusionar, ¿no? Está en todo su derecho. Que es más o menos lo mismo. Sí, mientras no haya un recorte abrupto en lo que es el manejo, para que un ministerio sea lo que tenga que ser, Claro. esté en todo el país, en toda la República Argentina, bueno, mientras no haya un recorte bruto, bienvenido sea, ¿no? Ojo, porque dijo, le preguntaron, ¿cambiarías ministros o eliminarías ministerios? Y dijo, lo pensó. Vamos a ver qué pasa porque achicar ministerios sabemos que es cerrar carteras estructurales. Ahora vamos a estar hablando también de otro tema. Insaurralde, por supuesto, no podía faltar. Le preguntaron sobre el escándalo de Martín Insaurralde, quien, recordemos, ya no solamente renunció a su cargo, a su candidatura, sino que también fue imputado, inhibieron sus muebles y demás por supuesto lavado de dinero. Le preguntaron sobre Insaurralde y así respondía Sergio Massa. ¿Qué piensas de lo de Insaurralde, previo a un día antes del debate? Gravísimo error, pagó con la renuncia, pagó a la jefatura de gabinete, pagó con la renuncia a la candidatura. Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia, pero en todo caso te diría eso es consecuencia, hay una causa previa que es el error de Martín. Creo además que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato, no me acuerdo exactamente con quién, pero... ¿Qué quería yo el nombre? ¿Eh? ¿Que diga un nombre? O... No, es que no me acuerdo. ¿Por qué te llama la atención? Porque el momento en el que salen publicadas las cosas,
raro. Vos pediste que se baje de la candidatura. Sí, porque si no, digamos, viste, es como el cuento de nunca acabar, de te empiezan, no, bueno, pero renunció, pero sigue siendo candidato, era candidato a concejal. ¿No hay que pedir que se investigue también? Sí, creo que inclusive él presentó, digamos, alguna cosa vinculada a alguna extorsión y eso para que se investigue también. Qué lento hablaba, muy intimista, ¿no? El Sí, clima, ¿no? sí, sí. Porque La hablaba luminaria, sí, todo, ¿no? a mí me gusta, pero por eso él estaba muy relajado, echado Muy así. tranquilo. Ahí hablaba de antecedentes, decía esta chica, por Sofía Clerici, que también había tenido alguna participación previo al proceso eleccionario. Era Daniel Scioli, ¿no? Exactamente. Si sabes lo que me llamó la atención en el debate, que no le sacaron tanto jugo, me parece, los otros candidatos a lo que fue la insaurralde Gate. Uno dijo, bueno, 24 horas antes fue una operación, van a salir con todos los candidatos, y no me pareció que se haya utilizado tanto para criticar a Unión por la Patria o a Axel Kicillof. Se la dejaron para cabecear y parece que se pusieron de acuerdo en, che, mejor ahí no nos metemos. Hay ¿no? que ver Tal qué hay cual. también del otro lado, ¿no? Porque estamos en un año electoral, eso Sí. se sabe. Hay, por ejemplo, cosas que ocurrieron dentro de la ciudad de Buenos Aires a Rodríguez Larreta que también le dijeron, mantenete cauto, tranquilo, porque tenemos preparado tal cosa que va a salir a Pero la luz. Larreta ni estaba. Y no lo hizo. formó No, pero digo, parte. todo esto Raro, tiene igual. que ver con Sí, sí, el sí. manejo Y- político. Igual mi gran pregunta y mi gran duda es Ahí vamos al móvil. es hasta dónde mueve la aguja un Claro. debate presencial. Si realmente No, nada. alguien dijo, che, no voy a Olvídate. votar, o la Nada. gran duda que tengo. Eso no Dicen sé. que no, que el debate simplemente es show, espectáculo, que tuvo mucha visibilidad. Sí, después vamos a ver qué dejó el debate, porque Martín dice, ¿querés saber qué búsquedas se motorizaron después del debate? Es súper interesante en nuestra ciudadanía. Pero nos está llamando Adrián desde el móvil. Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Sí, efectivamente, mira, es para contarte una noticia tremenda. Ayer, alrededor de las 13:20, en este momento donde estamos emplazados, en Pierre 23, un comerciante de 45 años que no dio a conocer su nombre por una cuestión de miedo, por lo que viven los vecinos a diario, la inseguridad que se ve tanto en Capital Federal como en el conurbano, en este caso en Avellaneda, en Villa Domínico, recibió un robo de un botín importante de pesos. Se había acercado a una financiera aquí en el centro de Avellaneda, cambió dólares por pesos, y en este lugar donde estamos emplazados, estacionando su vehículo, su Chuinquechento, creo que la producción tiene el video, a ver si lo pueden poner. Sí, Adrián, ahí lo tenemos. Vamos a compartir el video exactamente ahora. A ver, dale, lo vemos. Véanlo, es impresionante. Vemos una moto que se acerca mientras que él estaciona su vehículo, se acomoda en esta vereda donde estoy parado en este momento, y uno de los ladrones que baja en la esquina, uno de los delincuentes, porque no hay otra manera de llamarlos, se acerca hasta el vehículo, acá a unos metros, mientras que está estacionando, y le rompe la ventanilla del acompañante. Y se hace del botín, corriendo por la vereda, sobre sus pasos, la moto ya estacionada en este lugar, y se escapan a gran velocidad una vez que sube al vehículo de dos ruedas. Es decir que un momento de tensión. Lo que vemos, y ustedes lo van a ver en el video, la persona que manejaba, la persona que conducía, se asustó inmediatamente, deja el vehículo y cruza en la vereda de enfrente donde había una señora con un nene. Es decir, la verdad que el barrio quedó muy consternado, y por lo que me están contando los vecinos es algo que se vive a diario. Estoy en este momento con Maru, que es la persona que comparte el video que ustedes están viendo en este momento. Ella lo comparte, se lo comparte directamente a la persona que es víctima de este hecho de delincuencia. Maru, te agradecemos primero que nada por estar con nosotros en este momento. Lourdes tiene retorno, cualquier cosa que le quieras preguntar, pero contanos un poquito, ¿cómo fue el hecho? ¿Qué sabes del hecho? Es decir, ¿qué opinión te merece, no? Sí, buen día a todos. Alrededor de 1:20, como decía él, escuchamos unos gritos. Y escuché el grito de una nena del lado de enfrente. Cuando me quise dar cuenta, era otra cosa, otra situación, fue el tema del auto. Había visto de que por las cámaras, de que justamente, como decía él, un motochorro estaba esperándolo en la esquina, se baja, espera que el auto, justo que dobla, espera que solo deje el auto parado, no llegó a tirar a estacionar y le rompió el vidrio, con fuerza con los brazos. El conductor se asustó, abrió la puerta, se dirigió hasta el lado de enfrente por el susto y bueno, el chorro agarró el bolso, la mochila y se fue hasta la moto y se dirigió hasta Mitre para el lado de Avellaneda. Y bueno, quedó asustada las vecinos que estaban enfrente y bueno, por lo que vi,
atenía a agarrar las cámaras, a decirle a mi pareja que se los pueda ofrecer para servicio de él el video que están viendo y que pueda servirle de algo para ver si puede solucionar alguna cosa. Así que no sé, no sabemos qué puede pasar después, pero ya tiene el daño el auto, así que... Es más, en este lugar lo que estamos viendo es que se están viendo los vidrios. Es decir, nosotros ahora vamos a ver si podemos correr la cámara, pero están los vidrios directamente en la vereda. Es decir, todavía tenemos los vidrios ahí, que se ve impresionante. No, fue terrible. O sea, yo no vi eso, se ve que fue una locura, porque ves un panorama, igualmente es un delito, pero sí ves ahí todos los vidrios que están, igual está bastante limpio, pero sí, fue un susto para todos en realidad, porque le puede pasar a él o cualquier persona que tenga movimientos. Hablando con una vecina, recién una verdulera, Lourdes, les cuento al piso también, recién hablando con una verdulera me decía que esto es tierra prácticamente de nadie, es decir, por la noche... No es seguridad, oscilaria hay muy poca y no se llega a notar, sabiendo que estamos sobre una avenida, tampoco tenemos la seguridad de mucha de la gente que vos decís, bueno, pasan policías o a un patrullero, no pasa. Así que es algo de todos los días, a los vecinos también se les preocupa a la gente que viene de noche, o mismo esto fue en pleno día, pero no hay seguridad para nada. Y depende de los vecinos para justamente como me pasó a mí, que le pasó a otra cualquiera, y bueno, no sabes cómo ayudar. El comerciante no quería dar su nombre, decir que hoy es una persona anónima, es decir, como les comentaba en un comienzo, es decir, tiene mucho miedo, es decir, la gente hoy acá vive con miedo, es decir, lo que contamos repetidas veces, ¿no? Y lo que no se sabe, digamos, es el botín, es decir, cuánto le robaron, porque es un comerciante. Claro, no sabemos, pero seguramente que fue algo, porque para que lo persigan, seguramente que no fue poco, no sabemos la cantidad obviamente, pero bueno, y aunque fuera eso, igualmente es una locura que te estén persiguiendo por algo que tendría que ser un poco más seguro la situación. Lo que sí sabemos es que se solicitaron las cámaras a la financiera, en la cual hace la operación de cambio de divisas, y evidentemente digamos, es materia de investigación después si esto habrá sido, digamos... ¿Qué era, una cueva, Adrián? Vamos, se le habrá dado un aviso. No, es una financiera, digamos, que es oficial, digamos, que está acá en el centro de Avellaneda. Es decir, que es una operación que se hizo totalmente legal y es evidente que algo puede haber llegado a suceder. ¿Un cambio de divisa? Sí, pasó, es decir, lo que hizo fue cambiar de dólares a pesos y con los pesos... ¿Y al oficial lo vendieron, decís? Mitre... Raro, bueno, digo, eso son especulaciones. Claro, por eso te digo, nadie hoy hace ese cambio de dólares al peso oficial, por eso te digo, suena más a una cueva, ¿no? Vos sabés que el lugar, digamos, tenía cámaras de seguridad y según, digamos, lo que relatan o que trascendió, esta persona que es afectada, que es robada, solicita las cámaras de seguridad. Es decir, que ahí nos da un indicio, digamos, que podría tratarse ya de un lugar oficial. De todas maneras, estamos hablando de trascendidos, estamos hablando, digamos, de un hecho, digamos, que no está clarificado. Se especula, obviamente, que las personas que estaban robando, es decir, tenían información respecto de lo que él estaba realizando, la operación que había efectuado. Por lo tanto, digamos, me parece, digamos, es lo que contamos siempre, Lourdes, ¿viste? Lo que contamos siempre, es decir, personas que salen de los bancos, personas que salen de lugares donde se hacen transacciones con determinada cantidad de dinero y que después se ven afectadas por robos de estas características, ¿no? Bien. Bueno, Adrián, gracias. Y gracias a la vecina también por compartir ahí el video. Le mandamos un abrazo. Adrián, cualquier cosa, volvemos en un ratito. Volvemos, gracias, Lourdes. Gracias, ahí estaba. Bueno, también el peligro, ¿no? de utilizar estos circuitos ilegales porque no se sabe, ¿no? Efectivamente, allí qué seguridad o qué garantías hay, porque todo pinta que ahí hubo información que fue compartida. ¿Te acordás que era muy común en una época, sí, ¿no? Claro. Las salideras en los bancos, sobre todo. Después cambiaron las reglas y pusieron una especie de biombos entre el público que esperaba para ser atendidos en los cajeros y aquellos que tenían que ser atendidos en ese momento. ¿Para qué? Para que no se vieran la suma de dinero que retiraban, si es que retiraba dinero al fin, ¿no? Sí, y además en los bancos es mucho más controlado porque está el cajero que te atendió, está la persona. Digo, si hay una información compartida es mucho más fácil identificarlo. Claro. En una cueva, que es un lugar ilegal, recordemos, por eso preguntaba, digo, nadie que tenga, no sé, X cantidad de dólares va a ir al banco a que le paguen la
mitad de lo que paga el circuito A ilegal. veces la operación de inteligencia que realizan los delincuentes no solamente se hace desde el banco, sino también desde una inmobiliaria, ¿no? Transfiriendo determinada información. Sí. Una persona va a realizar una compra muy grande, o incluso entre familiares, amigos, se le escapa, che, ¿sabés qué? Mi abuela va a vender o va a comprar tal cosa, y a veces uno no sabe a quién cuenta esas cosas. Y no sabes ¿viste? dónde se gesta todo. Tal cual. Claro. Exacto. Bueno, vamos a estar ahí atentos. Un tema que nos deja el primer debate presidencial este domingo pasado tiene que ver, bueno, ¿qué nos deja? Más allá de propuestas, 2 minutos es muy poquito, pero hay algunos intereses que han despertado en la ciudadanía y Martín me dice, yo te tengo el listado, el ranking de lo que venía despertando. Eso va a ser en un ratito, porque ahora tenemos a Alberto Sileoni, el responsable de Educación, de Cultura de la provincia de Buenos Aires, y es un placer que nos acompañe. Sileoni, ¿cómo le va? Lourdes Suazo lo saluda. ¿Qué tal, Lourdes? Buen día. Bien. Preocupada por lo que pasa en el mundo de la educación, por algunos sectores disidentes de algunos gremios que dicen, nosotros nos abrimos, queremos hacer paro, queremos empezar a, no sé si entorpecer el desarrollo de las clases en este contexto preelectoral. Lourdes, las organizaciones gremiales tienen una vida democrática como otras instituciones. Van a elecciones. Ajá. En las elecciones salen conducciones provinciales y las únicas que están capacitadas para convocar a un paro son las conducciones de toda la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos, sí, y en 3 de ellos, hay mayoría de una lista denominada multicolor, pero no es la lista que conduce la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, como para entrarle al tema, bien, aquellos que han convocado paro no tienen la facultad de hacerlo, el paro es ilegal, el paro ha sido dispar, debo reconocerlo, pero es ilegal, o sea que inevitablemente la administración de nuestro ministerio, como ha hecho en otros paros, va a tener que descontar el día. Pero hay un daño a la rutina virtuosa que debe tener la escuela pública, que debe tener clases todos los días. Claro, por eso se lo pregunto, porque en la previa a las elecciones, el candidato de la misma fuerza que gobierna la provincia dijo, bueno, tenemos que estar en las aulas, hay que ser responsable, habló del presentismo, y algunos sindicatos dijeron, bueno, está bien, porque con algunos gobiernos hacemos paros cuando no tenemos salario docente, cuando la paritaria no se puede discutir. Es como llamativo que se dé un paro disidente, ¿no?, de un gremio pequeño, pero ¿qué están buscando? ¿Enfrentamiento entre los mismos docentes? No, responden a fuerzas políticas que tienen una mirada muy absoluta sobre la realidad social y económica, ¿no? Después, debo decirlo con respeto, cuando van al escrutinio de toda la sociedad, son fuerzas que en las elecciones provinciales o nacionales sacan un punto y medio. Uh-huh. Tienen todo el respeto democrático. Si usted se fija las razones del paro, le digo solo algunas, en defensa de la escuela pública, por supuesto, estamos de acuerdo, en defensa de la educación sexual integral. Esta gestión del gobernador Kicillof creó una dirección específica de educación sexual integral, en contra de los vouchers. Los vouchers son una suerte de estrategia que propone un candidato que tiene alguna posibilidad de ser presidente, pero todavía no lo es. Entonces, la verdad que a favor de la construcción de escuelas, este gobernador ha construido 201 escuelas, 850 aulas, distribuido libros, distribuido computadoras, y no es cierto, como dicen algunos sectores, que los gremios mayoritarios no le hacen paro porque son amigos. Esa es una mirada aniñada de la política, ¿no? Uh-huh. Los gremios no hacen paro porque siempre ha habido, Lourdes, una paritaria abierta, claro, desde el primer día que gobierna Axel Kicillof,
que ha defendido el poder adquisitivo del salario. Nosotros cobramos el salario de septiembre ahora este viernes, el 6 de octubre, y va a venir con un 25% de aumento. Entonces, por supuesto que entendemos las realidades, por supuesto que entendemos una economía inflacionaria, pero esta provincia ha hecho un esfuerzo muy singular en torno a la educación y en torno a los salarios docentes. Bien. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Martín Suárez lo saluda. Lo saco un poquito del contexto, ¿cómo le va? Lo saco un poquito del contexto y le hago una pregunta que tiene que ver con esta disputa que existe, disputa en teoría, ¿no?, entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, cuando se habla de la cantidad de falta de vacantes que hay en cada distrito. Aquí en la ciudad de Buenos Aires se calcula que hay más de 56.000 chicas y chicos que no consiguen vacante en la escuela pública. Y el primer argumento que lanzan desde el Ejecutivo porteño, en este caso de la actual ministra Soledad Acuña, es, bueno, porque vienen muchos chicos de la provincia de Buenos Aires a estudiar a nuestras escuelas. ¿Cuánto hay de verdad en eso y cuánto hay de mentira? Si es que ustedes tienen un relevamiento sobre este tema, ¿no? Martín, puede haber algunos chicos que vayan a la ciudad de Buenos Aires en los distritos fronterizos del primer cordón. Estoy pensando en algunos como puede ser Avellaneda, como puede ser 3 de febrero, pero la verdad que no se ha producido, de ningún modo se produce un éxodo de estudiantes de la provincia de Buenos Aires a la ciudad. Es el mismo argumento que esos sectores esgrimen respecto de la salud. Es absolutamente incomparable la educación de la ciudad de Buenos Aires con la de la provincia. La ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados, la provincia 307.000. La ciudad de Buenos Aires tiene las dimensiones de Montehermoso y nuestro sistema educativo público es 10 veces más grande que el de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, son realidades diferentes, incomparables. Nosotros estamos trabajando mucho para pagar aquellas deudas que todavía tenemos, porque hay chicos que debieran estar adentro de la escuela y no están, pero la provincia de Buenos Aires tiene, desde la gestión de Axel Kicillof, un presupuesto destinado a educación ascendente, claro, cada vez más grande, infinitamente más grande y más importante que el que hubo desde el 2016 al 2019, y en la ciudad de Buenos Aires hay, en materia educativa, un presupuesto descendente desde los últimos 10 años. Así que realmente son dos realidades incomparables. Claro. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes desde hace 60 años, y solo para darles un ejemplo, nuestro distrito de Moreno, entre el censo del 2010 y el último censo, tiene 110.000 habitantes más. Entonces es una provincia de 17 millones de habitantes, el 70% de los cuales viven el 5% de su territorio, trabajando mucho para pagar las deudas que la pobreza del conurbano tiene, y es absolutamente incomparable con la realidad porteña. Totalmente. Alberto Sileoni, ¿qué tal? Mauro Bricio lo saluda. Quisiera preguntarte, a ver, lo que yo estoy viendo es que en realidad me parece que estas medidas de fuerza, más que de alguna manera beneficiar a un reclamo docente, le están dando de comer a la ultraderecha, porque cuando vemos los spots de Patricia Bullrich siempre demoniza la figura de Roberto Baradel y dice que es el responsable de dejar a los alumnos sin clases. Sin embargo, acá la que tenemos es a la Suteba multicolor, a una Romina del Plan, el Partido de la Matanza. Entonces me parece que, no sé qué piensa usted, pero me parece esto más que ser una medida de lucha, me parece que más bien beneficia lo que son las políticas de la ultraderecha. Bueno, hay una reiterada relación entre algunas decisiones de sectores de izquierda o de ultraizquierda en relación con lo que usted dice. Por supuesto que coincido. Una de las causas de las interrupciones de las clases son los conflictos docentes. La provincia de Buenos Aires hace 4 años que no tiene conflictos docentes. Hace 4 años que comienza las clases normalmente, porque interactuamos con una mesa gremial, que es la representación de los 5 gremios más importantes de la provincia, entre ellos Suteba, la Lista Celeste,
Y entonces lo que usted dice es cierto, hemos logrado una paz con los gremios mayoritarios y hay una fracción de algunos de ellos que entiende que puede llamar a paro, claro. Y esto es absolutamente ilegal, claro que sí. Ahora, sí, Leoni, solamente como para ratificar, porque lo que nos confirma es que se tiene que descontar a aquellos docentes que hagan paro. ¿En el Ministerio de Trabajo hay alguna propuesta, algo de esto formal sobre el paro? Nosotros trabajamos con nuestro Ministerio de Trabajo, por supuesto, y hacemos las consultas del caso Lourdes, y lo que nos dice el Ministerio de Trabajo nos informa es que no hay ninguna notificación de ningún paro. Bien. Por tanto, ¿por qué no hay notificación? Porque no responden a las conducciones provinciales. Exacto. De aquellos gremios. Entonces no pueden fracciones de gremios hacer una consulta o pedir una solicitud de permiso al Ministerio de Trabajo. Totalmente. No teniendo el Ministerio de Trabajo ninguna notificación, el paro deviene ilegal y no será la primera vez que lo descontamos. Nosotros en algún sentido lo lamentamos, no queremos que esa sea la relación, pero evidentemente, y siguiendo con el razonamiento de Mauro, lo que acá tenemos que defender es el interés superior de los chicos, y lo hacemos trabajando, mejorando las escuelas, empezando las clases normalmente. 48 horas de paro lesiona mucho la educación pública y eso no lo podemos permitir. Sí, Leoni, gracias por esta comunicación y por aclararnos, porque cuando se hablaba del paro de SUTEBA y nos consultaban, bueno, pero mandamos a los chicos, hay clases, no hay clases, ¿por qué se reclama? Había bastante confusión. ¿Es ilegal entonces y se va a descontar por esta medida de fuerza de facciones pequeñas que no tienen la representatividad provincial? Gracias por la información. A ustedes por la comunicación. Hasta luego. Alberto Sileoni, titular de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires. Insistimos, ya confirmaron, se descontará a los docentes que adhieran a una medida que ni siquiera está notificada en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Vieron que siempre en los debates presidenciales, por lo menos aquí en la República Argentina, dicen, ¿pero para qué sirven estos debates? ¿Dejan en algo? ¿Modifican el resultado electoral? ¿Le cambia el parecer a quien iba a votar a un candidato y a último momento dice, no, che, mirá qué interesante lo que dijo, voy a cambiar, y lo termina votando a otro? Y no se sabe, eso es algo que está ahí en cada uno. Ahora, lo que sí hay algo, y hay que dejarlo en claro, es que muchos argentinos y argentinas tenían una falta de información al respecto de muchos candidatos. ¿Y por qué sabemos esto? Porque después y durante el debate aparecieron millones de búsquedas en el gigante internacional que es Google. O sea, estábamos viendo el debate y Google empezó a recibir consultas. Claro, vos estabas mirando, por ejemplo, a Milei y dijo Milei, bueno, ¿sabés qué? Vamos a eliminar las LELIC. Entonces la gente decía, ¿qué son las LELIC? Vamos a poner vouchers educativos. Entonces la gente ponía, ¿qué son vouchers educativos? Pero claro, había una falta de información dentro del electorado que Google de alguna forma empezó a saldar esa deuda, ¿no? Y eso habla también mal de todos los equipos de comunicación de los diferentes espacios políticos. Pero vamos a pasar a la primera imagen para saber cuál fue la pregunta más buscada en Google. Por ejemplo, a ver, dijeron, ¿quién es Juan Schiaretti? No, ¿en serio? El candidato a presidente por el espacio de Córdoba. Bueno, un 40% de estas millones de búsquedas preguntaron precisamente quién es Juan Schiaretti. O sea, el que menos conocimiento tenía en la ciudadanía era el candidato cordobés. Claro, que vos como contracara decís, bueno, entonces ¿por qué lo buscaron tanto? Y porque no lo conocían. Lo mismo pasó en segundo lugar con Miriam Bregman, la candidata a presidenta de la República Argentina por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, un 20%. Javier Milei, un 18% en las búsquedas en Google, Patricia Bullrich un 14%, y el más conocido, parece, el más conocido en todo el país respecto a la contracara de las búsquedas es Sergio Massa, que apenas recibió un 12%. Pero también a lo largo del debate iban apareciendo otras preguntas más allá de quiénes son estos candidatos o estas candidatas, sino, por ejemplo, esto, lo que dijimos al principio, ¿qué son las LELIC? Me encanta.
Claro, porque se acuerdan el cruce, ¿no? En donde le dijo, ¿qué vas a hacer con las LELIC, Patricia? Y pobre, hizo agua. Entonces, para que la gente, eso está, a mí me gusta que se busque qué son las LELIC porque no es algo muy conocido y que se informe está buenísimo. Claro, y que te maten la duda en tiempo real, Bien. ¿no? Que te desasne de esa duda en tiempo real. ¿Qué más? Y después, obviamente, ¿Qué ¿cuántas es veces casta? habrán escuchado en la palabra, en la voz de Javier Milei, que la casta esto, la casta lo otro? Bueno, la gente buscó qué es casta. Caspa habrá querido decir. No, No, casta. ¿Qué es la casta? Bueno, es lo la buscaron casta? en Google. ¿Qué es casta? Me gustaría ver qué dice Google igual de casta. Ahora lo voy a googlear. podemos buscar, lo podemos buscar. Poné, Marian, si ponés qué es casta, a ver qué dice. Porque, Claro. ojo, Google no es... Neutral. No es absoluta- objetivo, no es absolutamente. neutral y tampoco, y tiene mucha subjetividad, Obvio, digamos. Google. obvio. Y Bueno. también buscaron qué es el déficit fiscal. Bueno, ahí Ajá. está bien. Es algo que no se tiene en claro porque no se sabe muchas veces qué es lo que gasta de más un gobierno cuando tiene determinado monto para gastar, ¿no? Claro. Schiaretti, ¿de qué partido es? Otra de las preguntas que Ay, salieron. qué Claro, no se tierno. sabía, si vas por la ancha avenida del medio nunca sabés Claro. que sos peronista, izquierda, derecha, estás disfrazado. ¿Y qué dijo Milei sobre el Papa? Una también de las preguntas más buscadas porque en un momento Sergio Massa, recordamos, le dijo: tenés la oportunidad de pedir pedirle perdón. perdón al Papa por lo que le dijiste, y entonces la gente en ese momento también buscó sobre el Papa. Pasamos a la siguiente imagen que habla también de otras preguntas que iban apareciendo durante el eje de economía. Sí. Recordamos que había varios ejes, eran economía, educación y también todo lo que era la situación social. ¿Qué es el PBI? Preguntaron, ¿qué es el FMI? ¿Cuándo asumió Massa como ministro de Economía? Una pregunta que está también arraigada en el común de la sociedad y que es una FJP. Y por último, Lourdes... Espera, ahora Sí. quiero seguir con esto. Me seguimos, interesa, bueno, dale. me interesa, pero tengo que interrumpir. Tenemos ahora a una comunicación. Recordemos que hay mucha actividad hoy en el Congreso y está con nosotros Juan Carlos Alderete, diputado nacional. ¿Cómo le va? Lourdes Soso lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, pensando en qué va a pasar en el Congreso con el Combre sin IVA. Hasta ahora es por resolución, no hubo discusión, todos estamos accediendo, bueno, 20 millones de argentinos en realidad, a este beneficio, pero ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Cómo vislumbra el tratamiento? No, más allá del show que puede hacer Cambiemos el próximo martes, Sí. que va a ser tratado el tema es decir, entiendo de que por lo menos una parte no puede estar en contra, porque lo viene planteando también hace mucho tiempo, como ser los radicales, ¿no? Por lo tanto, es decir, quedaría en evidencia que es solo por oponerse, por no oponerse, porque esto va a beneficiar a gran parte de la población, porque se viene peleando y luchando distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales, de hace muchos años, que se saque el impuesto al IVA, principalmente a los alimentos de la canasta familiar, ¿no? Sí, bueno, los pero alimentos en particular. Pero Alderete uno dice, bueno, quedaría en evidencia, quedó en evidencia también cuando fue la eliminación del impuesto a las ganancias. Uno dice, che, es una devolución, un dinero que va a quedar en el bolsillo de los trabajadores y había sido la banderita de Macri en el 2015 y votaron en contra. No, justamente, pero hay que ver también que 2 votos a favor, que fueron de 2 radicales de Cambiemos, Sí. están en el bloque, votaron a favor, ¿no? Y dieron quórum. Y permitieron dar quórum también, ¿no? Y como los bloques intermedios que tienen que jugar un gran papel en esto para dar quórum y tratar en el recinto esto que beneficia a gran parte de la población, ¿no? Como han sido otras leyes, inclusive que están paralizadas, que justamente por ese impedimento de paralizar y querer paralizar el Congreso sigue funcionando, las comisiones muchas veces no quieren dar quórum, inclusive entre las propias comisiones, para que no se traten temas principales, para que saquen dictamen y se traten en el recinto esos Bien. temas, ¿no? Buenísimo. Bueno, diputado, gracias. Queríamos eso, unas primeras impresiones para un camino que esperemos sea corto, que no haya mucha dilación para que sea ley y que eso quede, más allá del gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre. Le agradecemos el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes, muy buenos días. Un abrazo, diputado Juan Carlos Alderete. Bueno, Juntos por el Cambio en esta no le va a quedar otra, va a quedar arrinconado. Pero tenemos que hablar de deportes el día de hoy.
Primero un beso a Martina Garbars, que está un poquito enfermucha. Sí, ayer no la saludamos. ¿Cómo no? Le duele mucho la garganta, está con faringitis, le mandamos un besote, mejorate. Pero hoy estoy rodeada de hombres, porque está además de Martina. La estás pasando mal. Me están atendiendo bien, me están tratando muy bien, muy amables todos. Está Mauro Brice, pero además tenemos a Diego Arbili. Señor, bienvenido. Un gusto, Lourdes. ¿Cómo le va? Martín, ¿cómo anda? Muy bien, por suerte. Tengo que confirmarte un partido del Mundial para que vengas a visitarnos. Claro, exactamente. En realidad lo confirmé yo para que me inviten. Muy bien. Me gustó. Bueno, ¿qué? Es un bombazo lo que pasó, porque hace un par de horas nada más, Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de AFA y de Conmebol respectivamente, informaban en redes sociales que la Copa del Mundo 2030 iba a tener partidos en Sudamérica. Claro, todos especulábamos con que el 2030 se iba a jugar en Sudamérica porque se cumple 100 años del primer mundial, del partido del Centenario de Montevideo, etc. Bueno, hace minutos nada más terminó una conferencia de prensa en la que confirmaron que va a haber 3 partidos en Sudamérica. El primero va a ser en el Estadio Centenario de Montevideo, donde va a debutar Uruguay en la Copa del Mundo 2030. El segundo será en la Argentina, en el Estadio de River, donde va a debutar Argentina. Y el tercero va a ser en Paraguay, donde va a debutar la selección de ese país. El resto del Mundial se va a trasladar todo a Europa y a África. Se va a jugar el resto, España, Portugal y Marruecos. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Ayúdame Según Chiqui Tapia, es un mundial cooperativista. Es un mundial que por primera vez se va a disputar en 6 países y 3 continentes. ¿Por qué? Porque según Chiqui Tapia, que también habló en esta conferencia que dieron desde Conmebol, no iban a poder juntar los votos necesarios para que el mundial se juegue de manera completa en Sudamérica. Y además teniendo en cuenta que el mundial del 2026 va a ser en América, Estados Unidos, México y Canadá. La noticia entonces es que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán 3 partidos inaugurales. Las 3 selecciones ya están clasificadas a la Copa del Mundo 2030 y el resto del Mundial se va a jugar en Europa. Bueno, los campeones del mundo vamos a ser sede, aunque sea de un partido. Del partido que va a debutar la selección argentina en el Mundial 2030. ¿Me puede conseguir un segundo partido? Está difícil. Conseguilo. Con ese está complicado. Ya logré que esté ese partido y que me invite. Así que ya está. Bueno, Diego, gracias. No, de nada, un partido, aunque sea, vamos a tener aquí. Habla Sergio Massa a esta hora, allí en la reunión con empresarios. O que trabajan en la logística de hidrovía les impactó en el funcionamiento de su economía, centralmente porque tuvimos una caída que en términos de números explica 21.000 millones de dólares de pérdida de exportaciones. Para que tengamos noción del impacto, estamos hablando de casi el 23% de nuestras exportaciones proyectadas para este año. Y entonces aparecieron dificultades con las que ustedes conviven, administración de comercio, CIRA, plazos, todas esas cuestiones que tenían que ver con un objetivo central que era no parar los niveles de producción, pero garantizar que el flujo de entrada y salida de dólares estuviera equilibrado. Y en ese sentido vaya mi primer agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, porque a lo largo de estos 12 meses, a pesar de las dificultades, siguieron generando empleo. Argentina tuvo 12 meses consecutivos de creación de empleo que están explicados casi en un 90% en generación de empleo PYME. Y eso claramente lo que demuestra es que más allá del contexto, cada una de nuestras pymes son actores centrales, no solamente en nuestras economías, sino en la generación de empleo en la Argentina y en términos de consolidación del mercado interno. Pero les decía que el desafío más importante que tenemos tiene 3 pilares. El primero claramente es vender más de lo que compramos, traer más dólares de los que salen de la Argentina. Eso requiere centralmente tener la decisión de avanzar en un mecanismo de consolidación de un proyecto exportador. Y el segundo claramente tiene que ver con el orden fiscal. Hemos planteado al Congreso para el año que viene un punto de superávit como proyecto de presupuesto, 0,9 como premisa mínima, un punto de máxima, con además
la delegación en el Congreso de la facultad de elegir cuáles son los recortes de los beneficios tributarios y presupuestarios que de alguna manera van a permitir que el Estado cumpla con ese objetivo de garantizar que tengamos superávit fiscal. Obviamente, siempre cuando aparecen ese tipo de situaciones, aparece la puja de intereses, sectores que defienden de una u otra manera los beneficios presupuestarios y tributarios, pero claramente no está el mundo pyme dentro de esos beneficios. Cuando miramos la matriz de beneficios tributarios, el grueso de los beneficios tributarios y presupuestarios no están puestos en quienes generan casi el 70% del empleo en la Argentina, sino que están puestos en quienes generan menos del 30% del empleo en la Argentina. Un ejemplo claro y rápido: cada uno de ustedes paga impuesto a las ganancias o paga cargas sociales a la hora de liquidar mensualmente sus impuestos o paga ingresos brutos, y las empresas que activan operaciones financieras con bonos, legislación extranjera, no pagan. Y entonces la rentabilidad que puede aparecer en una operación financiera de una empresa genera, desde el punto de vista, un incentivo mucho más importante que, digamos, la realidad del contexto productivo. Primer gran desafío a recorrer desde el 10 de diciembre. Tenemos que reformar el sistema tributario en la Argentina. Primero, con simplificación. Primero con simplificación. Segundo, con un acuerdo federal, porque no podemos enfrentarnos a realidades que de alguna manera atentan contra las políticas que definamos en materia de progresividad impositiva, que las vemos todos los días. Hoy el Estado ya le ha devuelto el impuesto al valor agregado por compras en canasta básica a casi 20 millones de argentinos. Y sin embargo, a pesar de ese esfuerzo de reducción del 21% en los precios de muchas de las actividades económicas de jubilados, de trabajadores, de monotributistas, de autónomos, nos encontramos con que ese esfuerzo que hace el Estado Nacional tiene como contracara 4 puntos, 5 puntos de ingresos brutos en las provincias, 3 puntos, 4 puntos de tasa de seguridad e higiene en los municipios, cargados además sobre el consumo de los más débiles. Por eso, vuelvo a repetir, simplificación tributaria y progresividad tributaria. El mayor esfuerzo debe estar puesto en quienes más pueden, el mayor esfuerzo tiene que estar puesto en las actividades especulativas y el esfuerzo, de alguna manera, garantizado o proyectado como menor, tiene que estar sobre aquellos que generan trabajo, que producen, y sobre aquellos que tienen menor capacidad de consumo. Y esa tiene que ser una de las primeras grandes reformas de la Argentina, acompañada del uso de la moneda digital como instrumento o como nuevo mecanismo de funcionamiento de nuestra economía. ¿Por qué? Todos los que estamos acá sabemos que más del 40% de la economía argentina funciona de manera informal, le decimos en negro. Y todos sabemos que eso atenta contra los precios relativos de nuestra economía, atenta contra la libre competencia, porque de alguna manera el que tiene más posibilidades de negrear termina siendo más competitivo que el que cumple con la ley, y atenta también contra los precios de los consumidores. Claramente es uno de los primeros grandes desafíos a recorrer entre el 10 y el 30 de diciembre. El segundo está orientado a qué representa en términos de valor agregado y generación de empleo la exportación pyme en la Argentina. 13.800 millones de dólares proyectados.
para este año, con un valor de tonelada que es 5 veces el valor de las exportaciones primarias, con una cantidad de empleos que es 7 veces el valor de las exportaciones primarias. Por cada empleo que exportamos en una tonelada de productos primarios, exportamos 7 empleos en lo que es la exportación PYME. Y el valor de tonelada de la exportación PYME claramente tiene 5 veces el valor de la exportación de tonelada de producto primario. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos aumentar los incentivos exportadores, no solo de nuestras pymes, no solo de nuestras economías regionales, sino de todos los sectores de la economía. Aparecen 4 grandes jugadores para el próximo año. El primero, claramente, es agronegocios sobre la base de la salida de la sequía. El segundo, claramente, es energía, porque terminamos el gasoducto Néstor Kirchner, porque estamos en marcha con la obra del Reversal del Norte, porque volvimos a exportar después de 14 años, por primera vez, anteayer gas a Chile, porque estamos, además, exportando petróleo y el complejo energía que en muchos casos incide en todo lo que es el desarrollo de muchas pymes del interior de la Argentina por demanda de servicios o por demanda de insumos, de alguna manera consolida el proceso de inversión y crecimiento en el complejo energético al que todos llamamos Vaca Muerta, que se ve ampliado además por York-Aike, que es una nueva roca madre al sur de Vaca Muerta que claramente nos agrega un 30% de reservas para los próximos años y nos agrega y nos aumenta el volumen de capacidad de oferta de la Argentina. El tercero, claramente, es el complejo minero. Estamos en proceso de maduración de proyectos de litio, de proyectos de cobre. Estamos, además, en términos de expectativa general, en aumento de volúmenes en lo que es la exportación de lo que se denominan tierras raras, que son óxidos muy específicos en los que la Argentina tiene enorme competitividad porque China se ha corrido y ha cerrado las exportaciones de ese producto y nos da la oportunidad de ocupar una enorme centralidad en ese mercado. Y claramente el cuarto gran jugador es la economía del conocimiento. Esos son los 4 complejos históricos. Pero entendemos además que hay 4 complejos que podemos acelerar y que intentamos acelerar a lo largo de estos 12 meses y vamos a seguir recorriendo el camino de esa aceleración. Uno es las economías regionales. Nuestras economías regionales tienen mercados muy específicos que tienen además demanda de volúmenes cada vez mayores. Podría mencionar el poroto negro al mercado brasilero, podría mencionar el tabaco a todo el mercado Mercosur, podría mencionar el arroz y podría mencionar tantas otras economías regionales, digamos, con mercados de competencia muy chicos, con lo cual los incentivos nos pueden permitir rápidamente ocupar grandes posiciones de mercado. La fruta del Valle de Río Negro, en concentrados, solo compite con Polonia. Pero también ahí tenemos que tener la capacidad de ver no solamente cuáles son los incentivos, sino también quiénes son nuestros competidores. Porque a veces, por no mirar cuáles son los incentivos y quiénes son nuestros competidores, terminamos perdiendo mercados. Frutos Rojos, en ese sentido, es un ejemplo de mercados perdidos por no mirar incentivos y competidores. Y claramente, el sexto gran jugador es, sin duda, la exportación PYME. Les decía, 13.800 millones de dólares proyectados para este año. Nos animamos a hacer aportes no reembolsables a través del ProPymex para tratar de acelerar los procesos de exportación. Vemos que el primer resultado es que han abierto mercados. Sergio Massa habla ante los empresarios. Atentos porque habló de una reforma tributaria integral. El primer desafío que tenemos a partir del 10 de diciembre,
cuando llegue a gobernar la República Argentina, Sergio Massa dice tenemos que cambiar, reformar el sistema tributario porque es muy regresivo, es decir, no es equitativo. Tiene que ser progresividad, esa es la palabra que utilizó, la progresividad tributaria, que los que más tienen tengan que aportar mucho más a nuestro país y no así los más necesitados. Bueno, lo que está pasando con el Compre sin IVA, ahí él habló específicamente de este programa, ya cerca de 20 millones de personas, que es el universo completo que está incluido en este beneficio, está teniendo algún reintegro. Martín, me acaban de devolver los primeros 500 pesos del Compre sin IVA después de haber cliqueado en la página de AFIP, como me enseñó muy bien. La satisfacción que habrá sentido, ¿no? En aquel momento. Vi REI sin IVA y dije, ¡ah! Me llegó algo. Sí. Bueno, a partir de ahora ya sé que con esa misma tarjeta de débito van a hacer el reintegro. Pero digo, de la misma manera que se buscó quitar o devolver el IVA a los productos de la canasta básica a la mitad de la población, que son los que tienen menos ingresos que el resto, bueno, de alguna manera hay que avanzar en un esquema, también dijo, federal. Ahí fue donde despertó los aplausos, ¿eh? No es lo mismo la carga tributaria que tienen las grandes urbes, el interior del país y también teniendo en cuenta las características de las economías en cada región. Totalmente, las economías regionales, que es una de las prioridades también de la CAME, por eso la decisión política fuerte y sabia de todos los candidatos, incluso también de Javier Milei, de ir a este encuentro, a hablar con los empresarios que son los que quieren escuchar propuestas, más allá de que después diriman, ¿no? Estoy a favor de esto o estoy a favor de aquello. Pero las economías regionales, Lourdes, es una cuenta pendiente de casi todos los gobiernos y aquí, más mal o más bien que mal, se llevó adelante políticas para saldar esa deuda que tenía con la democracia. Mira, ¿no? Hablando de números, 13.800 millones de dólares se van a exportar en las pymes, decía, es decir, a ustedes. Le estaba hablando a los empresarios que son los que más empleo formal generan en nuestro país, los que también generan el valor agregado. No es lo mismo una gran compañía que sea exportadora del producto agro. Digo, las agroexportadoras lo que hacen es sacar materia prima, exportarla. No hay trabajo en línea, no hay valor agregado, es decir, los que ganan son muy pocos. En las pymes, por eso se habla siempre del complejo industrial de nuestro país, es más difícil, es más trabajoso, sí, pero ahí es donde tiene que estar el Estado, porque es una rueda gigante de la economía nacional y que si además exporta va a generar divisas, algo que tanto se necesita en nuestro país. Haciendo proyección, este candidato, Sergio Massa, de lo que va a hacer la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2023 en caso de llegar a gobernar, como bien nos decía Sergio Sirigliano, que está allí escuchando, tomando nota de todo lo que está diciendo Sergio Massa, termina la exposición que se calcula en 20 minutos, como ya lo hizo Petri de Juntos por el Cambio, lo hizo Juan Schiaretti, también candidato a la presidencia. Bueno, termina Sergio Massa de hablar estos 20 minutos, después se acomodan, pero va a hablar con la prensa y ahí es donde seguramente va a haber alguna otra declaración a tener en cuenta. Por ese fragmento que escuchamos no habló de la moneda digital, que se espera también sea uno de los mecanismos que pueda ser muy útil para la pequeña y la mediana empresa. Seguimos creando empleo a pesar de las dificultades, acaba de decir Sergio Massa, teniendo en cuenta siempre que el salario y el poder adquisitivo ha sido el más perjudicado en todo este tiempo, desde la época de Juntos por el Cambio gobernando, después la pandemia, la guerra, pero bueno, estas últimas medidas han dado un alivio, pero todavía lejos está el salario de ganarle al incremento de la inflación. Vemos ahí a los empresarios atentos, muy atentos a lo que dice el candidato de Unión por la Patria. Hacemos una nueva pausa aquí en medio de todo. En minutos regresamos con el balance de la declaración de Sergio Massa y por supuesto todo lo que tenemos preparado hasta las 14.
Y seguimos, en medio de todo, hasta las 14. ¿Visitaste la página web de Canal Extra? ¿Cómo que no? ¿No la sabés? Mirá, te la muestro porque ahí tenés todo, absolutamente todo lo que está pasando en nuestro canal, pero también otras entrevistas, columnas, información en general. Que sea algo así como tu página de consulta. Vos te levantás, chequeas información, bueno, venís al portal de Extra. Claro, ahora lo que tenés arriba siempre es la señal en vivo, que es en medio de todo. Mirá, ahí estoy yo. Pero bajá, porque tenés muchas noticias y la más grande, la que está generando mucho revuelo, es la que te contaba Diego Arbilli recién. 2030 juntos, que vamos a ser sede del Mundial. Sí, entremos. Mira, Argentina, Paraguay y Uruguay tendrán un partido cada país del Multimundial 2030. ¿Y vos qué pensabas tener algo así como todos los partidos cerquita? Pues no, mi cielo, porque van a ser un partido en Uruguay, otro en Argentina, otro en Paraguay, el resto en Europa y después en otro continente. O sea que no vas a poder presenciar todo. Y vos pensabas que Qatar era difícil porque tenías que irte lejos. Bueno, ahora va a ser un poquito más complicado. Lo confirmó Alejandro Domínguez, entonces, de Conmebol. También hablando de los 36 meses de crecimiento consecutivo de empleo registrado, un dato de la economía. Y también, tras el pago de 190 millones al Club de París, se acerca otro vencimiento también de lo que tiene que ver con los compromisos del Fondo Monetario Internacional, que es algo así como el gobierno. Bueno, tenés todo, tenés información, tenés videos, tenés la señal en vivo, todo. Extra TV también en la web. Y nos quedamos con pregunta va, pregunta viene, en medio del debate que fue este domingo, pero que las repercusiones siguen. Y yo hago hincapié en esto y subrayo y pongo la firma. ¿Cómo importa un debate para este país que está en apariencia sumamente informado? Bueno, importa, tiene relevancia, porque había un importante sector de la sociedad argentina, Lourdes, que no estaba informado sobre algunos candidatos. La pregunta, te repito, la pregunta que más resaltó en un 40% de las búsquedas de Google fue ¿quién era Juan Schiaretti? ¿No? Schiaretti, exacto. Claro, ¿quién era Juan Schiaretti, el candidato también del perdonismo, opositor al kirchnerismo, que se presenta también como candidato a presidente? Hay que ver qué decía Google, ¿no? Sobre eso. Pero bueno, hablemos de los temas. Nos habíamos quedado en qué es el PBI, el Producto Bruto Interno. Durante los 3 ejes que se debatían, economía, educación y derechos humanos, iban apareciendo otras preguntas, obviamente. Sí. La más buscada fue qué es el PBI, el Producto Bruto Interno. Había gente que preguntaba, ¿y qué es el FMI? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Sí, me preocupa, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, al menos lo buscan. Con razón, bueno, hay falta de información al respecto y se entiende hacia dónde va parte de ese electorado. Cuando asumió Massa, ¿cuándo asumió Massa? Pregunta la gente como ministro de Economía. Por la chicana de que este es tu gobierno. Claro. Le dice, no es mi gobierno, pero vos estás hace tiempo. Bueno, a ver, ¿desde cuándo es ministro? Está bien, esa es una de las búsquedas. ¿Cuánto hace? 2 años, 3 años. Y la otra es que es una FJP, ¿no? Que son estas jubilaciones privadas que estaban en la década de los 90 y que en un momento de este debate en el eje de economía se habló de que con la presidencia de Javier Milei iban a volver al sistema privado de jubilación. A ver, un núcleo importante del votante de La Libertad Avanza se asegura que es mayoritariamente joven, ¿no? O sea, que no vivieron la época de las AFJP, cuando habla de casta, ¿a qué se refiere? Pero el FMI, unas búsquedas raras, ¿no? Ahí que preocupan porque, digo, un sector de la población efectivamente no tiene ni idea de lo que está en juego. Absolutamente. Y recién yo miraba los datos en la placa de Martín y miraba unos datos que son, la verdad, que son interesantísimos. Por ejemplo, el 40% de las personas buscó a Schiaretti contra a un Milei que lo buscó el 18% de las personas. Voy a decir, bueno, Schiaretti tiene un cargo importantísimo, gobernador de la provincia de Córdoba, el otro es diputado. ¿Y por qué a Milei no se lo buscaron tanto? Los medios. Claro, los medios, y esto que hablamos siempre, de que no existe el concepto de la publicidad o la prensa negativa. Hoy lo que importa y lo único que interesa en el mundo de las redes y de la tecnología es que hablen de vos. No importa si hablan mal, si hablan bien. Bueno, y acá lo podemos ver, porque Milei tuvo muy pocas búsquedas, lo que evidentemente significa que es reconocido por la población. Y a esas búsquedas hay que tomar también toda la experiencia política que tiene Juan Schiaretti, que no empezó ayer en política como sí Javier Milei, sino que hace mucho tiempo, estamos hablando de más de 30, 35 años.
años. Sabe, pero de una provincia. De una provincia, pero que no deja de ser importante como es claro, Córdoba, que historia. tiene un importante sector del electorado. Vamos a escuchar, si te parece, en el tape 1, Mariano, cuando Sergio Massa hablaba de educación en este eje de debate entre Javier Milei y Patricia Bullrich, que eran los tres principales candidatos a la presidencia por distintos espacios, para saber después qué preguntas durante este eje empezaron a buscar en Google. La educación es un derecho de todos y todas. Tiene que ser público y gratuito. La educación es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país, porque construye el valor más importante que tiene una sociedad, que se llama capital humano. La educación, además, es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. Es el que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso. Algo a destacar, ni Javier Milei, ni Sergio Massa, ni tampoco Miriam Bregman, y mucho menos Juan Schiaretti nombraron la palabra voucher. La única que nombró en medio del debate esa palabra fue misteriosamente Patricia Bullrich, que quiso enfrentarse con Javier Milei. Pero durante ese eje, durante ese debate, aparecieron las siguientes preguntas. Si te parece, pasamos a la imagen del eje de educación, Mariano, porque empezaron a buscar en los motores de Google las siguientes preguntas. ¿Voucher qué es? ¿Qué es un voucher? Claro, empezaban a indagar a la red de redes para saber de qué estaban hablando. Vos sabés que cuando empezó a hablar Javier Milei primero de eso, se decía, la gente no lo conocía, ¿qué es voucher? Claro. O sea, tal cosa, como se escribe, ¿qué es eso del voucher? No, es voucher. Bueno, o sea que fue lo más buscado en educación. ¿Qué más? Y después preguntaban, como escuchamos recién a Sergio Massa, ¿cuántos años tiene Sergio Massa? ¿Por qué? Y andás a ver. Alguna persona interesada en la edad del ministro de Economía para saber con qué edad llegaría a una eventual presidencia. Esta es la búsqueda, ¿no? Mientras hablaban de educación. Mientras hablaban Bien, de educación. Perfecto. No tiene por ahí mucha lógica, Claro. pero eso era lo que buscaba la mayor cantidad de gente. Otra de las preguntas era, ¿Sergio Massa es contador? Mira. Bueno, ¿Y no, dónde estudió no es Milei? contador. ¿Y dónde estudió Javier Milei? Esta te la desasno en 2 segundos, en la Universidad de Belgrano y después otras pasantías estudiantiles. Pasamos al eje temático también que habla sobre otro de los puntos en discusión, Mariano, que está vinculado a el cierre del debate, cuando ya la gente decía, bueno, listo, nos vamos minuto final. a ver qué es lo que vamos a empezar a ver dentro de las redes. Bueno, ¿quién ganó el debate presidencial? ¿No? La gente quería que le dieran la respuesta rápida. ¿Qué digo? ¿Cómo salió? Como si alguien en ese momento iba a definir su voto. ¿Quién ganó el debate presidencial? Fue una de las búsquedas más indagadas en Google. Después, ¿cuántos fueron los desaparecidos en la última dictadura militar? Recuerden que Javier Milei, si te parece, vamos a pasar a escuchar qué era lo que decía sobre este tema, Mariano, porque da una cifra irrisoria que no tiene que ver con la realidad y decía lo siguiente. Para esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte... A partir de ese momento, las búsquedas Claro. en Google empezaron a decir, bueno, ¿cuántos fueron los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar? Y por eso tuvo un gran sector de la sociedad compenetrado con este tema. Y también preguntaron quién es Melconian. Claro, porque Patricia Bullrich dijo en un momento, como quitándose una mochila de encima, yo tengo en mi equipo a Melconian. Yo lo tengo y él, acá. Claro, es como una figurita, ¿no? Una Fuera presentación. Lionel Messi, ¿no? Sí. Me vine a salvar las papas, dice, en una palabra, cuando ya veía que se metía en un laberinto lingüístico y no sabía cómo salir para definir una idea, ¿no? ¿Quién es Melconian? ¿Quién es Melconian? Era una de las búsquedas. Otra, ¿quién va primero en las encuestas presidenciales? Bien. Y la última, ¿qué países no tienen banco central? Pregunta interesante, Sí. porque en todo esto basó su filosofía económica el propio Javier Milei, poniendo como ejemplos de que hay países que tienen dolarización, de que hay países que no tienen banco central. En realidad, un solo país no tiene banco central y le está yendo muy mal a nivel económico. Así que estas fueron las búsquedas en Google mientras se iba desarrollando el debate y después del mismo. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre el domingo que viene también, ¿no? En ese debate presidencial que seguramente el gigante de la red de redes va a tener algún resultado también definitivo.
Hablemos ahora de mentiras, de montajes y de operaciones. En este caso, vení, seguime porque vamos a escuchar. Mauro me dice, ¿vos querés ver cómo se cae hacia pedazos y se tropieza una fake news? En vivo y en directo. En vivo y en directo. Hay una palabra que utilizan mucho los jóvenes que es cringe o cringe, que significa vergüenza ajena, que es el famoso trágame tierra. Bueno, eso sucede cuando hay algo que te da mucha vergüenza porque ha sucedido un papelón grandísimo. Bueno, fue lo que pasó en el día de ayer con Carolina Píparo. Pero antes de mostrarte... Esta es, recordemos, la candidata de Javier Milei. Candidata a gobernador por parte de La Libertad Avanza. Y ella está como todos los candidatos políticos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, recorriendo los municipios, el territorio, hablando con la gente. Bueno, y ayer fue a Florencio Varela a armar su spot de campaña, que fue publicado en sus historias de Instagram. Y lo que vamos a ver luego es lo que le respondió la gente. Pero ahora vamos a ver el spot que ella publicó en sus historias de Instagram. A ver. Florencio Varela con nuestros candidatos, así se vive en Florencio Varela hace décadas. La provincia el 22 de octubre puede cambiar. Falta de asfalto, falta de agua, falta de cloacas. Así Bueno, acá lo que estábamos viendo es a una Carolina Píparo recorriendo el territorio, haciendo referencia de que, bueno, en algunas zonas en Florencio Varela... Desastre, claro, ruinas desastre, se lo ve. exactamente. Claro, se lo ve que está recorriendo ella con los pies en el barro. Me hizo acordar a María Eugenia Vidal, ¿te acordás? Que buscaba un charquito. Sí, para meterse. Bueno, y esta es la imagen que nosotros queremos, porque detrás se puede ver tierra. Uno lo primero que puede pensar es decir, bueno, está abandonado Florencio Varela, no están haciendo las obras y por esa razón ella se encuentra ahí. En realidad lo que estamos viendo... ¿Viste lo que dice ella? Florencio Varela puede cambiar. Esta realidad, claro. Este abandono que está sufriendo la población. Mira, y hace mucho foco en la tierra, ¿no? Esa cosa de no hay asfalto, es una montaña de tierra la que tienen que atravesar. En pleno siglo XXI. Exacto. ¿no? Imagínate ir hasta esta casa. ¿Cómo llegás a esa casa? Llegás? No podés. Claro, Imposible. obviamente. El odio, la indignación que uno sentiría por esto es tremendo. Claro, pero en realidad no es que la calle se encontraba de esta manera porque el gobierno municipal está dando la espalda a su pueblo. En realidad, están haciendo muchísimas obras. Si no me crees, vamos a escuchar lo que le decían los vecinos a Carolina Píparo. Estamos acá recorriendo Florencio Varela. Esto es Florencio Varela. La realidad es que se vive así hace décadas. El 22 de octubre no cortes boletas. El 22 de octubre, kirchnerismo o Avanza Libertad. Sí, porque lo están arreglando. No se vive así acá, lo están arreglando ahí. Están haciendo la obra. ¿Dónde está inaugurado? Está todo tapado. Vinieron hoy a la mañana, ya estaba. Cuando salí a tomar el colectivo estaba todo. ¿Se escuchó? Se escuchó. Si vos lo escuchaste, yo también lo escuché. ¿Qué le dice? Si está así es porque lo están arreglando, no está abandonado. A ver, alguien que sabe de construcción ve perfectamente en la tierra esas marcas, es porque circuló una compactadora que se llama patas de cabra, que lo que hace es compactar la tierra para que luego pase el asfalto por ahí. Mira, acá, esta grabación es de los vecinos, fíjate que no es el spot original. De acá le están diciendo, mira, no, pero si vos no vivís, acá no se vive así, están arreglando. Mira atrás, como diciendo, ¿de verdad? Sí, este agujero, este pozo que estás viendo acá no es resultado del abandono, se querían matar, pero usaron el spot igual. Sí, obviamente lo usaron y hasta hace poquito estuvo en las historias oficiales de Carolina Píparo. Pero como decimos siempre, los Simpson lo adelantaron esto mismo que pasó. Y yo sé que Mariano y Maxi se creen los ganadores de lo que saben todos los diálogos, pero yo soy el que más sabe. Así que te voy a recordar un capítulo de los Simpson donde Lisa Simpson adelantó lo que iba a hacer Carolina Píparo. A ver. ¿Quieren una sensiblería barata? Les voy a administrar en forma tal que tendrán que limpiarse la nariz con una frazada. La llaman la dama de los gatos. Las personas aseguran que está loca porque tiene decenas de gatos. ¿Podría alguien que ama a los animales en esa forma estar realmente loca? ¡Yo no estoy loca! ¡La loca eres tú! ¡Aquí! El ferrocarril Union Pacific ya no transita por estos parajes.
sin los gatos que le arrojaban, pero es igual. Es exactamente igual. Está mismo. intentando montar una noticia falsa, en este caso una noticia amarillista, para generar esta cosa sensible y al mismo tiempo detrás está pasando la realidad. Lo que pasó en Florencio Varela, intentando inventar una fake news, intentando utilizar la mentira como instrumento político y los vecinos saltaron a decirle, no, pará, esto no es así. Si está así es porque lo están construyendo. Ojo, siempre decimos, hay deuda, seguro, no conozco yo tanto a Florencio Varela, seguro que hay algunos reclamos de los vecinos legítimos y genuinos, pero esa calle, esa montaña de tierra no representaba el abandono allí en el municipio, sino que era una obra y que fue mal utilizada. ¿Le ganó entonces Lisa? Exactamente, así es. Bueno, mentira no está así. Ese spot que utilizó La Libertad Avanza, otra fake news desmontada aquí en Canal Extra. Vamos a seguir armando un poco de polémica. Yo tengo una pregunta para hacerles a ustedes, a ver si me la saben responder. Yo quiero que me diga Goldman Sachs si es kirchnerista. Quiero que este banco de inversión llame por teléfono a la producción de este programa y diga, yo no tengo nada que ver ni con Sergio Massa, ni con Cristina Fernández de Kirchner, no tengo nada que ver con el peronismo incluso, ni siquiera con Alberto Fernández. Bueno, pero quiero que lo desmienta. ¿Y por qué esta intención en preguntarle a este banco de inversión norteamericano si es kirchnerista o no? Bueno, porque elaboró un minucioso informe contando los contras de la dolarización aquí en la República Argentina. ¿Estás hablando del establishment internacional que está diciendo que dolarizar no es bueno? Estamos hablando del principal fondo de inversión de Norteamérica que si todos los países del mundo estuvieran dolarizados se beneficiaría. Es decir, viviría obviamente de las miserias de esos pueblos ante una eventual dolarización. Mirá cómo se llama el informe con título en la imagen número 1, porque le pusieron obviamente algo que está relacionado con nosotros. Si te parece vamos a verlo, Mariano, porque directamente dice Argentina, una dolarización que se puede negar. Y yo digo, ¿cómo el principal banco que seguramente se va a ver beneficiado con la dolarización en nuestro país se va a disparar en el pie, ¿no? Claro. Mirá, Argentina, la dolarización, una oferta que no se puede rechazar. Y uno se pregunta, ¿y por qué lo está preguntando este banco de inversión de capitales norteamericanos? Bueno, porque el principal candidato de la ultraderecha, Javier Milei, viene insistiendo con la dolarización, aunque después diga que no. Vamos a pasar al tape número 1 que habla de lo que Javier Milei intentó negar sistemáticamente, que como propuesta de campaña él no había prometido la dolarización. Lo escuchamos. El tema de la dolarización de un día de vuelta fue armado por economistas de Juntos por el Cambio para ensuciarnos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Pero, digamos, como hay economistas que juegan en política, ensucian. Sí. O sea, entonces vayan y rastreen. Porque digamos, en un día es imposible. Bueno, pero de hecho, digo, son economistas de Juntos por el Cambio que dicen esas cosas para ensuciarnos. Porque nosotros nunca dijimos que se pudiera aplicar de un día para el otro. Exacto. ¿Lo tiene identificado? Sí, claro que los tengo identificados. Y algunos sacan chapa de liberales, vamos. Sacando ese tema, digamos que no me voy a meter, digamos... No. O sea, no, Javier Milei nunca prometió en su programa electoral de que va a dolarizar la economía argentina. Los de Juntos por el Cambio lo hicieron para perjudicarlo. Sí, claro, exactamente. Claro. Algo sucio seguramente de las filas de Patricia Bullrich. Pero es así, mirá lo que decía unos meses antes. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Toda la masa de pesos son más o menos 12 billones de pesos. Exacto, que son 35.000 millones de dólares. Pero el Banco Central también tiene activos. Tiene títulos públicos que suman 72.000 millones de dólares. Yo tengo que rescatar 22.000 millones de dólares del ELIX. Dije que tengo 72.000 millones de dólares de títulos. Sí, entonces puedo cambiar 22.000 contra 22.000. Ahora tenés que rescatar la base, son 13.000 millones de dólares. Todos los pesos que están dando vuelta. Exactamente. Tenés reservas internacionales netas por 3.000, cancelás 3.000, te falta rescatar 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50.000 millones de dólares. Pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? ¿Vos querés que te muestre el celular?
Que sí, que no, que la fiesta ya empezó, ¿se acuerdan, no? De ese tema musical. ¿Lo dijiste o no lo dijiste, Javier Milei? Sí, evidentemente lo dijo, lo desmintió y ahora lo viene sosteniendo, con diferentes matices, pero la dolarización aquí en la República Argentina sería un hecho si Javier Milei asume la presidencia. Ahora, ¿qué dijo el Goldman Sachs respecto a la dolarización en nuestro país? Mirá lo que estaba comentando en este informe. Dijo que la dolarización tiene costos y desventajas y las condiciones previas para una adopción exitosa son muy exigentes. En uno de sus artículos... O sea, sería muy doloroso ir a una dolarización. Primero hay que destruir todo para pasar a un sistema dolarizado. Pero así todo, dice lo siguiente: la dolarización no es estabilización. Requiere un contexto de política macroeconómica sólida, es decir, no depende de que un loquito venga a un país determinado y diga, che, voy a dolarizar, sino que tenés que ver el contexto del resto de los países para meterte en la macroeconomía internacional. Y un dato, tenés que tener los dólares, chicos, como para el ABC. Y abajo dice, la dolarización podría ser muy dolorosa o eventualmente colapsar. No te da estabilización económica. Algunos aseguran que en 6 meses empiezan las cuasimonedas, ¿no? ¿Se acuerdan los patacones? Bueno, todas las que se vieron. A ver, está mintiendo Goldman Sachs y tomemos en ejemplo lo que pasó en 2001. Exacto. ¿no? Ahí estalló todo como consecuencia de la dolarización puesta en la década del 90. Pero fíjate qué es lo que dice después, que el Banco Central, para dolarizar un país, tiene que ser independiente. Entonces la pregunta es que le hacemos a Javier Milei es, ¿de qué Banco Central si Javier Milei lo quiere destruir? Claro. ¿Qué Banco Central independiente va a tener la República Argentina si bajo la presidencia de Javier Milei ese organismo va a dejar de existir? Bueno, un punto en contra también para esta dolarización que quieren llevar adelante. Y también habla de las consecuencias de la dolarización. Pérdida de ingresos, es decir, si vos ganás y si vos ganás 300.000 pesos por mes, no vas a ganar $300.000, sino que vas a ganar, qué sé yo, 23, 25 dólares mensuales. Pérdida de controles sobre la oferta monetaria. Como vos sos un banco central que depende de la economía norteamericana, no vas a tener control sobre tu economía, sino que vas a depender de todos los otros factores. Perdés soberanía. Totalmente. Olvídate. La economía es una pérdida total. Y por último, la pérdida de la capacidad de utilizar la política monetaria y cambiaria para responder a los shocks. ¿Se acuerdan del efecto tequila? Para poner un ejemplo. El efecto tequila era cuando vino en debacle la economía de México, que decía, estornudaba México y hasta se caía la economía de Estados Unidos. Bueno, de eso te está diciendo. Ante un shock internacional, puede colapsar automáticamente la economía local porque no tenés un banco central fuerte que está meramente dolarizado y que depende de factores internacionales. Bueno, ahí está. Tres cosas les digo. Zimbabue, El Salvador y Ecuador. ¿Se acuerdan? Sergio Massa. Esa frase quedó. Los países que aplicaron este sistema de dolarización. Repito, Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Lo dijo Sergio Massa. Digo, para entender hacia dónde iríamos en caso de avanzar con este momento. A ver, un Javier Milei que está cerca o lejos de Mauricio Macri. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a poner a pensar en Macri? Porque está en Estados Unidos y vivió primero el papelón del siglo, cuando lo presentaron mal, y también porque dijo, entre otras cosas, que si él gana va a necesitar el voto de los libertarios. Pero si pierde, vamos a estar ahí para cuando nos necesiten. Escuchá este momento, porque un Mauricio Macri que no quiere quedar fuera de la campaña electoral, no es candidato, porque él dijo que tenía que dar un paso al costado. Patricia Bullrich que le dice, dame una ayuda, pero cuando hablas no me ayudás, entonces vamos y venimos, de alguna manera no nos estaría ayudando, pero Macri desde Estados Unidos dejó entrever allí que van a trabajar de manera conjunta. ¿Hay amor aquí entre Macri y Milei? Repasemos ese momento. Javier Milei has has repeatedly said that he might include you in a theoretical government. Assuming that we do get a Milei government, and this is of course an assumption, would you be willing to serve in a government under Milei, and why or why not? I have been all during my whole life very coherent with my acts. I don't know if in English is well expressed, but I created a party, I had to create a coalition, and I strengthened the coalition, and I'm part of that.
I feel responsible for that. And what I think is that we are going to win the election, but in case that doesn't happen, and he wins the election, I expect that our coalition will support any reasonable reform at the Congress so Argentina can leave behind this tricky system in which we are trapped, no, for so many decades. So that's the place in which we will help. No? And we expect that as we are going to win, the liberals will also help us to pass the bills that we need to make all the reforms. No? And basically, the great challenge of Argentina is to get rid, after 70 years, of the fiscal deficit. Y dale con los 70 años el déficit fiscal, pero dice, bueno, a ver, con su ritmo, ¿no? Muy pachorra, como que venía de la reposera, la tenía pegadita ahí. Mauricio Macri dice, sí, bueno, vamos a apoyar en el Congreso cualquier fuerza política que quiera reformar el sistema vigente en la Argentina, pero si ganamos nosotros también esperamos que ellos nos den una mano. O sea, están trabajando en tándem. ¿Se pelean de mentira entonces? Están haciendo esta alianza que es de hecho, está empezando a concretarse de alguna manera, si es que no está concretada, ¿no? Por eso a veces uno pone en duda si esos errores, esos lapsus de pérdida de memoria, esas faltas de oralidad que tiene Patricia Bullrich, en parte no tienen que ver con empezar a quitarse de encima la imagen de presidencia para dejarle todo el electorado a Javier Milei. ¿Qué sé yo? Ya a esta altura uno piensa cualquier cosa. Todo es posible. ¿Se acuerdan lo que dijo Milei? Que lo quería de embajador. A Mauricio Macri, ¿no? Como funcionario, ¿no? No lo pondría en economía porque no ha sido lo mejor que ha dejado en el país. Entonces dice, yo lo puedo poner como, no me acuerdo el nombre, como un supraembajador, ¿no? Que vaya dando vueltas por el mundo, que es lo que le gusta. De vacaciones. Claro, que es lo que sabe hacer, digamos todo. Pero, ¿cómo qué? Con una reposera, Una ¿no? reposera internacional, claro. Un all inclusive en todos los países. El Ministerio de la Reposera Internacional, sin fronteras. Pero Mauricio Macri también vivió un momento el menos esperado, porque según Harvard, Mauricio Macri fue presidente de Venezuela. Presta atención. The forum. And welcome to the John F. Kennedy Jr. Forum at the Institute of Politics. My name is Camila Cruz, and I'm a sophomore at the college studying social studies and philosophy. I'm also a member of the John F. Kennedy Jr. Forum Committee. Tonight, we share the forum with Mauricio Macri, President of Venezuela from 2015 to 2019. Argentina. I'm working on a Venezuela project for another club. I'm very sorry about that. Okay, fantastic. Now that I have your attention, he was a leader in business and a prominent cultural figure before beginning his career in public affairs, having been elected the president of Boca Juniors, Argentina's most popular football club. Bueno, ahí está, lo presentó, se equivocó. Pero nos vamos ahora a la CAME porque Sergio Massa sale allí. A ver, Sergio, ¿estás cruzándotelo? Momento. Estamos acá, está viniendo el candidato a presidente, viene Bien. Sergio. Ahí viene Sergio Massa, acaba de terminar de hablar. Ahí se están acomodando, perfecto. Está justo. Massa, ¿cómo recibiste este encuentro con los... Massa, ¿cómo recibiste este encuentro con los empresarios? La verdad es que con la alegría de poder compartir con las pymes no solo las vivencias de este momento, sino, digamos, sobre todo la construcción de lo que viene para adelante para la Argentina. Creo que la producción y el trabajo son los dos motores centrales para el desarrollo de la Argentina. Creo que además para eso es importante que tengamos la convicción de tener un proyecto de país, que tengamos la convicción de dejar de ser mendigos en el mundo, que tengamos la convicción de defender nuestra soberanía económica y nuestra soberanía energética y que eso robustezca nuestra macroeconomía. Creo que eso es muy importante. Sergio, Víctor Guzmán hizo referencia a que hubo una reunión el año pasado entre Karina Milei y una secretaria de Insaurralde por listas que se armaron del PJ, que pagó $30.000. ¿Qué tiene para decir sobre eso y sobre lo Martín Insaurralde también?
No sé quién es Karina Guzmán. No, Karina Milei con una secretaria de Martín Insaurralde para armar las listas del PJ. No tengo ni idea, no sé de qué me estás hablando. ¿Qué piensa acerca de eso, digamos, del armado de listas? ¿Por qué voy a opinar de algo que para vos es verdad, para mí es mentira? ¿Por qué hablas de atacar al 40 del gobierno de unidad nacional? Por adelante, Sí, claramente yo creo que en los sectores donde hay decisiones que tienen que ver con el desarrollo económico de la Argentina, el mundo pyme y el mundo empresario y el mundo de los trabajadores tiene que estar representado. Voy a poner un ejemplo. El directorio del Banco Nación, que tiene que estar enfocado en el crédito a los sectores productivos, en el crédito de consumo a los trabajadores, en el crédito a los jubilados, tiene que tener representación de los empresarios, de los trabajadores, porque de alguna manera se ha transformado en un ámbito donde por ahí solo participan los sectores políticos y queda afuera el mundo del trabajo, que es muy importante que esté representado. ¿Qué les genera que no haya habido un representante de La Libertad Avanza? ¿Puedo terminar? En lo que tiene que ver con la invitación, nadie puede sorprenderse. Es más, he sido muy criticado por mi vocación de diálogo permanente. Nadie puede sorprenderse si en mi gobierno el 10 de diciembre hay peronistas que hoy están en el PRO, hay radicales acompañando la gestión, hay sectores de centroizquierda y sectores progresistas incorporados a la gestión, porque no voy a andar repartiendo cargos como caramelos, estoy planteando un concepto de país. ¿Qué les genera que no haya habido representantes de La Libertad Avanza en este encuentro? Bueno, yo creo que uno tiene que ser respetuoso del tejido social y económico de la Argentina. El mundo pyme, la Argentina tiene 530.000 pymes. Son 530.000 familias de la Argentina que arriesgan su patrimonio, que levantan la persiana todos los días, que generan trabajo, que muchas veces corren contra el banco, sienten angustia por los momentos en los que aparece la incertidumbre. Nosotros tenemos que, si pretendemos gobernar la Argentina, tenemos que mirar el todo de la Argentina. Ministro, hizo referencia a que se grabarían las conversaciones con los delincuentes. La economía en negro. ¿Qué hacemos con los funcionarios de su espacio que se descubrieron como Insaurralde, que manejan plata en negro y que no está declarada? ¿Qué opina? Bueno, lo tuyo es más que una pregunta, es un editorial. Es el segundo editorial que me haces, pero lo que te quiero decir es que... Cuando arranqué me preguntó tu compañero y vos, pero no importa, todo bien. Me parece bueno que tengas opinión política, me encanta, ojalá todos los argentinos tengan opinión política. Lo que te quiero decir es, Insaurralde, al igual que cualquiera, tiene que rendir cuentas en la justicia. En mi gobierno nadie va a tener coronita. Massa, ¿cómo está tratando el tema del faltante de gasoil? Que usted hablaba, entre otras cosas, dijo, las estaciones de servicio están afectadas por la pandemia, lo dijo en su discurso, y ahora también hay faltantes de gasoil. ¿Cómo lo están manejando ustedes desde el Ministerio y cómo piensan arreglarlo? La Secretaría de Energía planteó que había dos situaciones, una vinculada al cupo mayorista, otra vinculada al minorista. Hay mayoristas que por ahí están estoqueando y lo que nosotros le pedimos tanto a YPF como a Action, que son las que tienen más presencia en el interior, que garanticen abastecimiento minorista, sobre todo porque en este momento no hay demanda mayorista grande, hay acumulación y stock, pero no hay demanda. Hay algunos, siempre en los procesos electorales, digamos, cuando se generan situaciones de incertidumbre, aparecen pícaros y bandidos, y lo que tenemos que hacer es castigar a pícaros y bandidos. Gracias. Bueno. Ahí estaba entonces la palabra de Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente, después de haber hablado acá en la Cámara Argentina de Medianas Empresas y después de haber estado con Alejandro Fantino, vino a hablar un ratito con la prensa, le pudimos hacer algunas preguntas, así que con este cierre de Sergio Massa finaliza este encuentro en la Cámara Argentina de Medianas Empresas. Bien, buen laburo, Sergio, lo agarraste ahí de entrada, no lo dejaste no sé si me pensar. Están escuchando, yo no los estoy escuchando. Ay, qué lástima. No tengo muy buen retorno. Qué lástima, bueno, pero bien, algunas definiciones que dejaron. ¿Me escuchás ahí, Sergio? A ver si mejoramos el retorno, porque bueno, la verdad yo que no los escucho, escuchás. pero entonces así finaliza acá en la CAME el encuentro de tres candidatos. Luis Petri, que fue el primero que expuso,
Schiaretti, que fue el segundo, y terminó ahora sí con la palabra del candidato a presidente Sergio Massa. Bueno, Sergio, ahí yo después igual te cuento. No nos escuchás, pero excelente el laburo, ¿eh? Lo agarraste de entrada, la primera pregunta fue tuya. Dijo, debemos dejar de ser mendigos en el mundo, ¿no? Mensaje para el fondo. Cuando él habla de renegociar el programa, tiene que ver con esto. No puede ser que haya un cogobierno con un organismo de financiamiento internacional. Los cargos no se sorprendan si va a haber algún funcionario, algún político de otra fuerza. Digo, hay peronistas hoy dentro del PRO, no se sorprendan, pero ojo, no los voy a sortear porque no son caramelos los cargos. Sobre las pymes y los trabajadores, bueno, deben estar representados los trabajadores y las pymes. Ojo, no sé qué podemos pensar, si un cargo, si un ministerio, una secretaría, también que tenga, porque son 530.000 las pymes que hay en el país, y por eso estoy acá. Cuando le preguntaba a Sergio, Milei no vino, bueno, él no entiende la importancia de la industria, lo que hablábamos más temprano, ¿no? La generación de empleo, y en mi gobierno nadie va a tener coronita. Acaba de decir Sergio Massa al finalizar este encuentro allí con la pequeña y mediana empresa. 530.000 pymes tienen vida en nuestro país y el candidato estuvo allí reunido con él. Hablemos ahora de Milei y qué está pasando con Javier Milei. ¿Ahora es víctima de operaciones, Mauro? Sí, no sabemos si es víctima o victimario. De hecho, hace un momento, Lourdes, hablábamos que Patricia Bullrich va a ir a la justicia a denunciar penalmente a Javier Milei, porque Javier Milei dijo en un programa que ella ponía bombas en jardines de infantes durante la década de los 70. Bueno, si eso no fuera suficiente, ahora es Javier Milei quien sale a decir que hay toda una operación montada en torno a difundir mentiras por parte de Juntos por el Cambio, por parte del grupo de Patricia Bullrich. Y luego del debate que ocurrió este domingo, entrevistaron a Javier Milei, a donde él lo quiso dar su punto de vista, qué le pareció el debate. Y lo que dijo fue algo muy interesante. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque estábamos ahí hablando de un Javier Milei que denuncia, pero que a la vez dice, me están persiguiendo a mí. Bueno, la verdad que esto es minuto a minuto. Minuto a minuto también es lo que está pasando con el dólar ilegal. Recordemos que se disparó, nuevo pico, recién lo estábamos viendo mientras hablaba Sergio Massa, ha llegado a 850. A ver, actualizame, Mariano, por las dudas, pero entiendo, recién lo estábamos viendo, 850 esta transacción que se había, mientras tanto el dólar, el oficial, está planchado. ¿Se acuerdan que está congelado hasta después de las elecciones? Por meses el gobierno había logrado marcar un número fijo que está cerca de 356, era, ya no me acuerdo, pero dentro de 350, 360 es la cotización oficial. Uno de los puntos ilegales que se va a erradicar definitivamente si es que sale la moneda digital de Argentina es este. Claro. Las operaciones con una moneda que es totalmente ilegal, que no tendría que tener la más mínima difusión y que no tendría que estar dentro del mercado cambiario. Es decir, cuando se tenga un total control del mercado interno, aquí en nuestro país mediante la moneda digital, seguramente este mercado paralelo de la moneda norteamericana va a desaparecer por completo, Lourdes. Bueno, el Qatar ya se había devuelto, ¿se acuerdan? Pero estamos hablando de modificaciones, de saltos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se arma? Porque uno dice, Milei justamente lo que quiere es esto, que haya una libre, ¿no? Cotización de la moneda. Cuando se habla de libre cotización, se habla de algo, antes era en una mesa de café. 4 o 5 señores dicen, bueno, ¿cuánto, Mauro, a cuánto ponemos el dólar ilegal hoy? Pero ahora, ¿saben qué? Está esto, está el chat, está, claro. No hace falta ir a un café. ¿Qué es un grupo de WhatsApp? Claro. Un grupo de mamis del jardín, ponele. Exactamente. Mándales 950. Y hoy, ¿sabés qué? Hoy está hablando Massa, hoy dice que va a hacer una moneda digital. Mirá cómo te relanzo ahí, cómo te disparo la cotización. Mirá lo que hacemos con tu monedita. Del mercado ilegal. Bueno, 8.50, cruzando otro límite. Y atentos porque Sergio Massa ya había dicho, hay golpes de mercado, hay operaciones, hay golpes bruscos que en realidad, ¿qué impacto tiene? En los que compran los mercados, el contado con liqui que también se fue a 902 pesos, al MEP que pasó los 700 y pico, no. El comerciante ve esta cotización y dice, che, me van a remarcar a mí. Entonces arma una inflación preventiva que el comerciante lo que quiere es simplemente tener un dinero para hacer una reposición. Así que ojo con esto porque cada vez que se hace una modificación
en este mercado ilegal que ahora está en 850 va a tener impacto seguramente en la inflación, el gran mal de nuestros tiempos. Martín, rápidamente nos quedan segundos nada más porque ya está José, ya está Nico tocando la puerta para ingresar en la tarde. Una última. Bueno, mañana vamos a estar hablando también de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. No la podemos obviar porque lo que viene puede ser mucho peor. Vamos a estar hablando de cultura, de educación y también de salud en estos últimos 8 años. ¿Cómo fue? Mañana te vas a enterar. Bueno, bien. Nos quedó escuchar esa opereta o esa operación que está denunciando Javier Milei, pero la podemos ver mañana. Completamente, Lourdes. Así que si querés, mañana podemos hacer dos cosas. A ver. Jueves de Top 5 y segundo te vamos a contar cómo Javier Milei pasó de ser victimario a ser víctima, denunciando a Gabriel Brasesco como el responsable de operar y difundir las noticias falsas por parte del grupo de Juntos por el Cambio. Bueno, no te dejes engañar, se pelean, pero en realidad están de acuerdo. Javier Milei y Mauricio Macri en cargos ofrecidos y también en Estados Unidos dicen, tranquilos, si gobierno yo me van a ayudar y si gobiernan ellos, yo estaré allí. Con eso nos despedimos. Hasta mañana. We need. Bueno, vamos a jugar. Would you be willing to serve in a government under Milei, and why or why not? I have been all during my whole life very coherent with my acts. In the party, I had to create a coalition and strengthen the coalition and feel responsible for that. And what I think is that we are going to win the election. But in case that doesn't happen and he wins the election, I expect that our coalition will support any reasonable reform so Argentina can leave behind this tricky system in which we are trapped for so many decades. And we expect that as we are going to win, the liberals will also help us to pass the bills that we need. The great challenge of Argentina is to get rid, after 70 years, of the fiscal deficit. Repito porque vale la pena. Of the fiscal deficit. Very difficult.